En medio de un mundo desgarrado por la guerra, el hambre y el pecado, cuando la humanidad parecía caminar hacia su propia ruina, el cielo se abrió sobre una humilde dehesa en Portugal, y la luz de María descendió sobre 3 pequeños corazones puros. Era 1917. Europa sangraba en los campos de batalla, y el mensaje del Evangelio parecía apagarse bajo el peso del racionalismo, la violencia y la indiferencia. Pero Dios, que nunca abandona a sus hijos, escogió un rincón olvidado y 3 almas inocentes para hacer oír, de nuevo, la voz de su madre. Nuestra Señora de Fátima no vino con reproches, sino con una súplica de amor, oración, penitencia y conversión. Su voz dulce pero firme, sus palabras de fuego y esperanza, y el milagro que estremeció a miles de testigos, siguen siendo hoy un llamado urgente a volver el corazón a Dios. Esta es la historia de esas apariciones, pero más aún, es el eco de una voz que, más de un siglo después, sigue clamando por nuestra conversión y por la paz del mundo. Una historia que no se ha cerrado, porque su mensaje aún late con fuerza, y quizás, hoy más que nunca, necesita ser escuchado. La historia de Fátima no comienza con milagros ni con resplandores celestiales, sino con la sencillez del campo y la oscuridad del mundo. Estamos en el año 1917, en el corazón del Portugal rural, concretamente en una pequeña aldea llamada Aljustrel, perteneciente a la parroquia de Fátima. Allí vivían Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos Francisco y Jacinta Marto, de 9 y 7 años respectivamente. Eran tiempos difíciles. Europa estaba inmersa en la Primera Guerra Mundial, que devastaba naciones y familias. En Portugal, el clima político estaba marcado por el anticlericalismo radical del nuevo régimen republicano. Se habían cerrado conventos, expulsado órdenes religiosas y suprimido muchas expresiones públicas de la fe. La iglesia era vigilada, y los católicos vivían en un ambiente de creciente hostilidad. Los 3 pastorcitos, sin embargo, vivían ajenos a la política y al ruido del mundo, entregados a la oración sencilla, al cuidado de sus ovejas, al juego inocente y a una devoción que brotaba del hogar. Lucía era la mayor, de carácter fuerte y piadoso. Francisco, silencioso y contemplativo. Jacinta, dulce, generosa y profundamente sensible a las cosas de Dios. No sabían leer ni escribir, no habían viajado nunca más allá de sus colinas. Pero Dios había fijado su mirada en ellos. A través de su sencillez, el cielo preparaba una respuesta luminosa al drama de un siglo herido. Y Nuestra Señora pronto habría de confiarles un mensaje destinado no solo a Portugal, sino al mundo entero. Antes de que la Virgen se manifestara en Fátima, el cielo envió un mensajero para preparar el corazón de los pequeños. Fue en el año 1916, en 3 momentos distintos, cuando los niños recibieron la visita de un ángel resplandeciente, que se presentó como el ángel de la paz. La primera vez apareció mientras jugaban en el campo, en un día de lluvia suave. Una figura luminosa, de una belleza indescriptible, se les manifestó suspendido en el aire, sobre los olivos, y les enseñó a rezar: Dios mío, yo creo, adoro, espero, y te amo. Pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no te aman. En su segunda aparición, les habló de la necesidad de ofrecer sacrificios por los pecadores, recordándoles que los corazones generosos y humildes pueden consolar al Señor. En la tercera, se les apareció con un cáliz en una mano y una hostia suspendida en el aire sobre él, de la cual caían gotas de sangre. Los niños se postraron en tierra, y el ángel les dio la comunión, enseñándoles a adorar con reverencia profunda. Estos encuentros transformaron sus almas. Desde entonces, Francisco se volvió más silencioso y contemplativo. Jacinta,
más compasiva y recogida. Lucía, más consciente de la seriedad de lo que les estaba siendo confiado. La semilla había sido plantada. Y muy pronto, la reina del cielo les hablaría con voz de madre. Era un domingo soleado, y los tres niños habían llevado su pequeño rebaño a pastar en Cova da Iria, una extensión de terreno pedregoso y sereno. Mientras jugaban, una luz extraña los envolvió repentinamente, como un relámpago sin trueno. Asustados, pensaron que se avecinaba una tormenta, y comenzaron a descender hacia casa. Fue entonces cuando, sobre una encina baja, apareció una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, irradiando una paz que disipó todo temor. Tenía un manto blanco orlado de oro, un rostro sereno y dulce, y un resplandor que no hería la vista, sino que llenaba el alma de una calma profunda. Lucía fue la primera en hablar. «¿De dónde es usted?», preguntó. Y la señora respondió: «Soy del cielo». Les pidió que regresaran al mismo lugar los días 13 de cada mes durante 6 meses consecutivos, y les prometió que les revelaría quién era al final. Les habló de la necesidad de rezar el rosario todos los días por la paz del mundo y por el fin de la guerra, y de ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores. Durante la aparición, solo Lucía escuchaba sus palabras, mientras que Francisco y Jacinta la veían, pero no la oían. Al final, la señora se elevó serenamente hacia el cielo, hasta desaparecer en la luz. Los niños permanecieron en silencio largo rato. Algo sagrado había ocurrido, algo que no podían explicar, pero que les había dejado el alma prendida de una belleza que ya no era de este mundo. Y así comenzó un ciclo de encuentros celestiales que cambiarían sus vidas y estremecerían al mundo entero. Tal como lo había prometido, la Virgen regresó cada día 13, de junio a octubre, siempre en el mismo lugar, a la misma hora. Con cada aparición, su mensaje se hacía más profundo, más urgente. En junio, reveló que pronto Francisco y Jacinta serían llevados al cielo, y que Lucía debía quedarse un tiempo más, pues el Señor quería servirse de ella para dar a conocer al mundo su voluntad. En julio, la señora mostró a los niños una visión del infierno, donde las almas de los pecadores caían como brasas encendidas. Fue una escena breve, pero tan terrible que los niños jamás pudieron olvidarla. Después, les habló de la necesidad de la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, y les confió 3 secretos que Lucía conservaría en su alma por mandato divino. Pero mientras el cielo se comunicaba con ellos, la tierra no se lo ponía fácil. Las apariciones comenzaron a atraer multitudes y a levantar sospechas. Autoridades civiles y algunos clérigos acusaron a los niños de mentir o fantasear. Incluso llegaron a ser arrestados y amenazados con ser hervidos en aceite. Pero ni el miedo ni la presión lograron quebrar su testimonio. Los pastorcitos soportaron con humildad las burlas, los interrogatorios, las pruebas. Su único deseo era obedecer a la señora, ofrecer sus sufrimientos y seguir rezando por los pecadores, como ella les había pedido. Cada mes, más y más personas acudían al lugar de las apariciones, y todos esperaban algo que confirmara, ante el mundo, que aquellos niños decían la verdad. La Virgen había prometido un signo, y ese signo llegaría de manera inolvidable. Llegó el 13 de octubre de 1917, y con él, una multitud que superaba todas las previsiones. Se calcula que entre 50.000 y 70.000 personas acudieron a Cova da Iria aquel día. Muchos eran fieles devotos, pero también había curiosos, escépticos, periodistas y autoridades anticlericales. El suelo estaba empapado por una intensa lluvia,
y los paraguas cubrían un campo de espera silenciosa. A mediodía, los niños llegaron al lugar habitual. De pronto, la lluvia cesó, y sobre la encina apareció, una vez más, la señora. Lucía le pidió su nombre, y la Virgen respondió: «Soy la señora del Rosario». Les pidió que hicieran una capilla en aquel lugar, y que siguieran rezando el rosario todos los días. Entonces, levantó las manos hacia el cielo, y ocurrió el milagro. La multitud vio cómo, de pronto, el sol se desprendía de su posición y comenzaba a girar sobre sí mismo como una rueda de fuego, lanzando haces de luz de múltiples colores que teñían el cielo, la tierra y a las personas allí reunidas. Luego, en un movimiento asombroso, el sol pareció precipitarse hacia la tierra, causando gritos de terror y súplicas de perdón. Pero justo antes de tocar el suelo, la esfera solar volvió a elevarse lentamente a su lugar habitual en el firmamento. En pocos minutos, la tierra empapada estaba completamente seca, y las ropas de los asistentes, empapadas por la lluvia, quedaron milagrosamente secas. Varios periodistas laicos y testigos no creyentes atestiguaron el fenómeno en sus crónicas, dejando constancia pública de lo sucedido. El llamado «milagro del sol» no solo confirmó el testimonio de los niños, sino que conmovió profundamente a toda Portugal y a buena parte del mundo cristiano. Era como si el cielo hubiera respondido al escepticismo humano con un gesto grandioso e indiscutible. Un signo visible, impresionante y público, para confirmar un mensaje que había sido entregado en silencio y humildad. Tras la última aparición, la vida de los tres pastorcitos cambió para siempre. Ya no eran simples niños del campo, sino testigos de un mensaje del cielo. Pero con esa gracia vino también la cruz. Francisco y Jacinta, tal como la Virgen les había anunciado, enfermaron poco tiempo después. Francisco, siempre callado y contemplativo, pasó sus últimos meses en oración, deseando recibir la comunión para consolar a Jesús. Murió en abril de 1919, con solo 10 años. Jacinta, más sufrida aún, soportó largos meses de enfermedad y operaciones dolorosas sin anestesia, ofreciendo todo por la conversión de los pecadores. Falleció en febrero de 1920, a los 9 años. Ambos fueron canonizados por el Papa Francisco en 2017. Lucía, en cambio, vivió muchos años más. A ella le fue encomendada la misión de propagar el mensaje de Fátima. Ingresó como religiosa carmelita y, ya en vida consagrada, escribió detalladamente lo que la Virgen les había revelado, incluyendo los famosos 3 secretos. Su existencia fue silenciosa, fiel y entregada a la oración y a la penitencia. Falleció en 2005 y su causa de beatificación ya está en curso. Mientras tanto, el mensaje de Fátima comenzaba a expandirse por el mundo. El lugar de las apariciones se convirtió en un santuario internacional de peregrinación y el rosario, pedido insistentemente por la Virgen, fue redescubierto con fuerza en millones de hogares. Fátima no fue solo un evento extraordinario, sino el comienzo de una llamada a la humanidad entera, una invitación urgente a rezar, a convertirse, a vivir la fe con radicalidad. Los pastorcitos fueron los primeros en responder, y su respuesta sigue interpelándonos hoy. Entre los elementos más impactantes de las apariciones se encuentran los llamados 3 secretos de Fátima, revelados por la Virgen el 13 de julio de 1917. Estos no fueron simples mensajes privados, sino anuncios proféticos que tocaron el rumbo espiritual y político del mundo contemporáneo. El primer secreto fue la visión del infierno, un mar de fuego donde las almas caían como brasas, acompañadas de gritos y desesperación. Fue un llamado desgarrador a la conversión y a la oración por los pecadores.
El segundo anunciaba una nueva guerra peor que la primera, la Segunda Guerra Mundial, si el mundo no se volvía a Dios. Y hablaba de la necesidad de consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María, para impedir que sus errores se esparcieran por el mundo. El tercer secreto, mantenido en reserva durante décadas, fue finalmente hecho público en el año 2000. Contenía una visión simbólica, un obispo vestido de blanco que cae abatido junto a muchos fieles, atravesando una ciudad en ruinas. Fue interpretado por el Vaticano como una alusión al siglo XX, marcado por persecuciones, sufrimientos y atentados contra la fe, incluyendo el que sufrió San Juan Pablo II en 1981. Pero más allá de las interpretaciones concretas, los secretos de Fátima son una llamada persistente a la penitencia, al rezo del rosario, a la reparación por los pecados del mundo y a la consagración confiada al corazón inmaculado de María. Hoy, más de un siglo después, su mensaje no ha perdido fuerza. En un mundo aún herido por la guerra, por la pérdida de la fe, por el desprecio a la vida y la verdad, la voz de Fátima sigue clamando como entonces: no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. La Virgen no vino a anunciar castigos, sino a ofrecernos un camino de salvación. Y ese camino sigue abierto para todos. Fátima no fue un hecho aislado del pasado. Fue, y sigue siendo, una intervención materna del cielo en la historia humana. Una súplica urgente de conversión. Una esperanza encendida en medio de la oscuridad. En un rincón humilde de Portugal, la Virgen habló al mundo entero, con palabras sencillas, pero eternas. Rezad el rosario todos los días, haced penitencia, ofreced sacrificios, amad a Dios. Los pastorcitos respondieron con una entrega absoluta. Su vida sencilla, marcada por la oración y el sufrimiento ofrecido con amor, se convirtió en un testimonio luminoso de lo que significa decir sí a Dios sin reservas. Hoy, el mensaje de Fátima no ha perdido vigencia. Sigue interpelando nuestras conciencias, nuestras familias, nuestras comunidades. Nos recuerda que la historia no se gobierna solo con política ni con poder humano, sino desde los altares, desde el corazón orante, desde la fidelidad a Cristo. Que el ejemplo de Lucía, Francisco y Jacinta, y el amor de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, nos muevan a vivir con fe, con humildad y con la mirada puesta en el cielo, allí donde todo encuentra su sentido. Nuestra Señora de Fátima no vino para asustar, sino para despertar. Su voz materna sigue llamándonos hoy a vivir con el corazón vuelto a Dios, con confianza, con humildad, con el rosario en la mano y la esperanza en el alma. Si este mensaje ha resonado en ti, te invito a compartirlo, para que más personas conozcan la ternura y la urgencia del cielo. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir caminando juntos por esta senda de fe. Y si decides unirte como miembro, estarás ayudándonos a continuar esta misión de anunciar, con respeto y belleza, la luz que los santos y la Virgen han dejado en el mundo. Con tu ayuda, seguiremos sembrando fe y devoción en cada rincón donde haya un alma dispuesta a escuchar. Que Nuestra Señora del Rosario de Fátima te proteja y que nunca falte en tu vida el consuelo de su Inmaculado Corazón. Nos vemos en el próximo episodio de Sancta Sanctorum.